tal, amigos de María Visión? Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y como siempre pues les agradezco infinitamente esta oportunidad de permitirnos entrar en sus hogares. Se trata de su programa Concilios y este día pues lo vamos a dedicar a la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, sobre todo en lo que se refiere a la música sacra. Por eso les mando un saludo muy afectuoso como siempre. Bienvenidos, iniciamos. Estamos transmitiendo desde esta bendita señal de María Visión, Luz Católica, su programa Concilios. Les damos la bienvenida y les damos también las gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Un saludo muy afectuoso a nuestros amigos de Norte, de Centro, de Sudamérica, también a nuestros amigos que nos ven en España y en otras partes del mundo en donde llega la señal también por vía de Internet. Bueno, pues el día de hoy hay que disfrutar mucho, hay que, saborear y también aprender sobre lo que dice este documento del Concilio Vaticano II, el último concilio ecuménico que se celebró en los años 60 del siglo pasado. Ecuménico es de toda la Iglesia y concilio ecuménico significa una asamblea en donde se tratan los aspectos más importantes, sobre todo en cuestiones de costumbres, de moral y doctrinales, para ir adaptando y descubriendo más este mensaje cristiano de salvación, para conocer mejor quién es Dios, que se va revelando y desvelando su revelación, más bien desvelando la revelación que ya está consumada a través de los siglos, y en los concilios pues es en donde se manifiesta el Espíritu Santo con mayor esplendor para poder profundizar en la doctrina católica. En este caso, pues estamos hablando de una de las constituciones del Concilio Vaticano II. Esto de las constituciones son documentos. Hay 4 constituciones, hay declaraciones, hay decretos también, ¿sí? Y entonces estas constituciones pues son unos documentos que conforman una parte muy importante del corpus de todo el resultado del Concilio Vaticano II. En esta específicamente, que es la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, vienen unos números, unos artículos, unos parágrafos que están dedicados a la música sacra. Como vemos ahora, pues hay toda clase de música dentro de la Iglesia, pero en este programa vamos a ir viendo cuáles fueron los lineamientos que dio el Concilio Vaticano II, los lineamientos reales que dio para el uso de la música sagrada, porque algunos han pensado o piensan que la música postconciliar pues ya, gracias al concilio, permite absolutamente todo, ¿sí? Y vemos toda clase de instrumentos, toda clase de música, de composiciones, y esto es contrario al espíritu conciliar. Por eso, en su momento, el Papa Benedicto XVI nos invitaba a estudiar profundamente el Concilio Vaticano II, porque ya se daba cuenta que en esta crisis postconciliar de más o menos 50 años posteriores al Concilio Vaticano II, pues nos encontramos en un mar de confusiones y de malas interpretaciones. Y uno de los problemas es que hubo una gran presión, ¿verdad?, por la crisis que tenía la Iglesia en ese momento, y luego lo que sucedió es que los que interpretaron el concilio, pues fueron 2 grupos, unos demasiado conservadores que no permitían ningún cambio y que no querían aceptar los cambios que eran necesarios dentro de la Iglesia, y otros muy progresistas que buscaban toda clase de cambio. Entonces, unos acabaron incluso por rechazar el Concilio Vaticano II, su autenticidad, y otros por interpretarlo como ellos hubieran querido que fuera. Y es por eso que es importante que los católicos, los sacerdotes, los religiosos, los obispos, y también todos nosotros los laicos, pues vayamos directamente a los textos del Concilio Vaticano II para que no caigamos en estos errores que hemos observado, sobre todo en lo que se refiere a la liturgia, que es este documento, que es uno de los más, de las partes más afectadas. La doctrina también ha sido muy afectada
porque se han infiltrado en los seminarios, en las universidades supuestamente de inspiración cristiana o incluso hasta católicas y pontificias, toda clase de doctrinas y de ideas totalmente relativistas, programas totalmente eclécticos donde todas las propuestas pesan lo mismo y como si, bueno, pues como todo vale igual, pues el sacerdote, el religioso pudiera hacer su propio cóctel a su medida, poniendo en unas pizquitas de esto, otras de este otro, de autores, de corrientes, y todo ese eclecticismo ha traído una falla doctrinal que después se traduce en la pastoral y en la liturgia, sobre todo. La liturgia, que es algo muy sagrado porque es el ejercicio del ministerio del mismo Cristo, pero en su cuerpo, que es la iglesia, que somos todos nosotros. Entonces, no es cualquier cosa. Y en lo que se refiere a la música sagrada, pues imagínense nada más ustedes lo importante que es. De hecho, dentro de la tradición católica, la música sacra ocupa un lugar preeminente, es decir, el más importante de todo el arte sacro está otorgado o reconocido por la Iglesia y por la tradición católica como el más importante. Y el motivo es porque la palabra unida con la música pues ayuda principalmente y de una manera muy sublime y perfecta a dos cosas, a dos características o a dos objetivos principales que tiene la música sacra. Y el primer objetivo importante es dar gloria a Dios. ¿Sí? Ese es el primer objetivo de la música sagrada. ¿Qué es dar gloria a Dios? Gloria, la palabra gloria. Hay personas que se llaman Gloria. Yo les mando muchos saludos. Mi mamá se llama Gloria. ¿Y gloria qué significa? Pues gloria significa reconocimiento, pero el reconocimiento de la criatura racional, de la criatura espiritual. Es decir, un reconocimiento objetivo, la gloria formal, le decimos, cuando este reconocimiento de la grandeza de Dios, de su grandísimo amor, que nosotros somos incapaces de corresponder. El otro día me cuestionaba sobre el amor de Dios, me estaba cuestionando muchísimo, y pues la música sagrada es una forma de dar gloria a Dios y sobre pues cómo podemos nosotros en esta gloria manifestarle nuestro amor hacia Él. Imagínense que Dios tiene un amor infinito hacia nosotros. Y cuando Dios ama o alguien ama mucho, alguien que ha amado, pues se da cuenta de que cuando no es correspondido, sufre, ¿no? En ese sufrimiento del amor. Pues estaba yo pensando en el amor de Dios tan grande que tiene y lo mal correspondido que a veces es por nosotros. Por un lado tenemos el Dios filosófico, ¿verdad? Un Dios impasible, acto puro, ¿sí? Que no le afecta nada porque Él no se hace más perfecto o menos perfecto con nosotros o sin nosotros. Es un gran misterio, porque es un Dios en cierta forma impasible en cuanto que es perfectísimo, tiene una felicidad perfectísima y nada puede añadir o disminuir a la felicidad y a la perfección de Dios. Las criaturas no le añaden. Sin embargo, Él en un acto de amor crea, ¿sí? Y al crear por ese acto de amor, otorga el amor a las criaturas para que pueda ser correspondido en ese amor. Desafortunadamente por nuestra libertad, pues, y por nuestra falta de conciencia, no lo correspondemos muchas veces. Y entonces imagínense, si cuando a una madre, por ejemplo, un hijo, no le corresponde en su amor, se siente profundamente lastimada, herida, ¿sí? Ahora imagínense la herida infinita, el sufrimiento infinito de Dios, que por eso derramó su sangre por nosotros. ¿Se pueden imaginar qué hermoso es todo esto y qué necesario es que nosotros pidamos a Dios que nos dé el amor necesario para poderlo corresponder? Porque eso solo puede venir de Él. Nosotros como criaturas no podemos. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es aceptarlo. Entonces, en esta música, que es una forma de manifestación de dar gloria a Dios, que es el primer objetivo, y el segundo, la santificación de las almas, de los fieles, pues tiene que tener unas características muy especiales que vamos a ir desentrañando en el programa. Pero vamos a un corte y regresamos, no se vayan.
Santa Rosa de Lima fue declarada patrona del Perú, de toda América y de las Islas Filipinas. Ella es un verdadero modelo de virtudes para cada uno de nosotros. Quisiera en esta ocasión citar dos de las virtudes de ella. Es la sencillez y la humildad, por un lado, y en el otro, la caridad. Ella siempre, buscando no ser ocasión de tentación para nadie, trató de velar mucho la belleza por la cual ella misma tenía en su físico. En una ocasión, su madre, tratando de resaltar esa belleza que ella tenía, adornó su cabeza con flores. Ella, tratando de mitigar un poco ese acto de vanidad, clavó alguna de las horquillas que tenía en su cabeza sobre su misma frente, tanto que después fue una ocasión y un problema para podérsela quitar. También se cuenta que en una ocasión ella restregaba su cabeza, su piel y todo su cuerpo con pimienta para no ser ocasión de tentación para nadie. Este acto siempre buscaba ser el que fuera mitigando en su corazón los deseos del orgullo y de la vanidad, tanto que siempre trató de no aparecer y de ser lo más humilde posible. Con respecto a la caridad, también una vez su madre la reprendía porque llevaba muchos enfermos y necesitados a su casa para hacerles actos de caridad. Ella le dijo a su mamá: madre, ayudar a los enfermos y a los necesitados es ayudar al mismo Cristo. Socorrerlos en sus necesidades es socorrer al mismo Jesús. Busquemos siempre, pues, imitar a esta santa, a esta mujer que siempre trató de ser fiel de Jesús, de manera especial de Jesús niño. Ella que se convierte en un modelo de humildad y de sencillez, un ejemplo de caridad y de servicio a los demás para saber encontrar a Jesús en cada uno de nuestros momentos y no buscar solamente actos meramente banales y humanos. No quiero dejar de recordarles nuestras vías de comunicación. Tenemos aquí tengo mi celular para comunicarnos rapidísimamente por vía del Twitter. Mi Twitter es @filos1403. Se escribe @P mayúscula, HYLOS 1403. Tal vez también lo puedan encontrar como Manuel Ocampo Ponce, pero este es así el nombre que le había puesto. Y también tenemos el Facebook. Mi cuenta de Facebook es manuel.ocampo.ponce. Por estas dos vías nos podemos comunicar rapidísimamente. De hecho, yo aquí ya estoy recibiendo saludos de María Teresa Cervantes, de Teresita, a la que le mando también yo muchos saludos, de Fernando Reyes Palma, de Alex MJ, de Marta Gorriarena. También le mando un saludo a Rosa María Lara y bueno, a Gerardo Segovia, a todos los que nos están viendo en sus hogares, les mando también un saludo muy afectuoso y por estas dos vías de comunicación nos podemos estar comunicando durante el programa para ver comentarios o cualquier cosa que ustedes quieran expresar. Si alguien quiere hacer preguntas más largas, como sucede cada semana, pueden utilizar el correo de concilios@mariavision.com. Por el mail es un poquito más lento porque de aquí a que yo puedo ver el mail, pero siempre los veo, siempre si recibo sus saludos y siempre pues les agradezco muchísimo que se sigan comunicando también por esa vía y trato de responderles, aunque a veces me tardo un día, 2 días o 3 días en responder algunas preguntas que son un poco largas, pero trato de siempre responderlas por vía del correo de concilios@mariavision.com. Y seguimos con este tema, este hermosísimo tema de la música sacra, que ya el Papa Pío X, el Papa Pío X, había pues exaltado a lo máximo, ¿verdad?, por el carácter sagrado y ministerial que tiene la música sacra, su papel tan importante, como les decía, tanto para dar gloria a Dios
como para la santificación de las almas. Y por eso tiene que tener unas características muy importantes. Aquí se ve clarísimo que el concilio nunca pretendió eliminar la tradición, sino seguir la tradición y dar vigencia a las normatividades. Solo que hubo que hacer algunos ajustes porque los tiempos van cambiando, los instrumentos también, hay nuevos instrumentos, cada vez vamos inventando, la creatividad humana pues es muy grande, entonces van surgiendo nuevos ritmos, nuevas formas, nuevas expresiones y bueno, en lo que se refiere a la expresión artística, no nada más a la música, sino también a la pintura, a la escultura, a todas las expresiones legítimas de arte, la Iglesia siempre ha estado abierta. Pero, claro, hay niveles y en esto puede haber una mayor sacralidad, puede ser una música, por ejemplo, en este caso específico que estamos hablando, o una obra de arte, o un altar más perfecto en cuanto mayor dignidad, mayor solemnidad tiene, en cuanto mayor de una manera más perfecta nos conduce a Dios. Y puede ser menos perfecta mientras nos convierte, es más imperfecto, mientras es más popular a la mejor, ¿verdad? Y esto popular quiere decir que a la mejor no nos acerca tanto a Dios, sino que incluso nos puede distraer. Y en esto el concilio pues es muy, muy claro en decir, bueno, las características que tiene que tener esta música sagrada, que tienen que ser, bueno, pues expresar con de una manera más fina la oración, ¿sí? Con más delicadeza la oración, fomentar la unanimidad, ¿sí? Es decir, que también los fieles canten, pero cuidado, ¿verdad? Porque no se trata de ir a gritonear ahí lo que sea y a quitarle toda la sacralidad al acto tan solemne que es, por ejemplo, un sacramento como la misa o un bautismo o algunos otros sacramentos o incluso sacramentales. Hay que tener mucho cuidado de saber educar nuestra voz, de estar preparados para ofrecerle lo mejor a Dios. Claro que Dios recibe lo que nosotros le damos, pero hay que ser cuidadosos, delicados. Si le vamos a dar algo a una persona, tratamos de prepararnos lo mejor para darle lo mejor de nosotros, pues con más razón debemos hacerlo con Dios y a veces parece que sucediera lo contrario. Y la tercera característica es que haya solemnidad, ¿sí? La música litúrgica, la música sagrada tiene que ser solemne, no puede ser frívola, chabacana, vulgar, superficial. Por eso los instrumentos tienen que ir autorizados por las autoridades competentes. Pero bueno, todo esto viene en un material que nosotros hemos preparado con mucho cariño, como siempre, para usted, con palabras textuales del Concilio Vaticano II, para que vea usted lo que dice exactamente el Concilio y no las interpretaciones y lo que cada uno queremos entender que dijo. Vamos al material. El capítulo 6 de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, que va del número 112 al 121, se refiere a la música sagrada con las siguientes palabras textuales. La tradición musical de la Iglesia Universal constituye un tesoro de valor inestimable, que sobresale entre las demás expresiones artísticas, principalmente porque el canto sagrado, unido a las palabras, constituye una parte necesaria o integral de la liturgia solemne. En efecto, el canto sagrado ha sido ensalzado tanto por la Sagrada Escritura como por los santos padres y los romanos pontífices, los cuales, en los últimos tiempos, empezando por San Pío X, han expuesto con mayor precisión la función ministerial de la música sacra en el servicio divino. La música sacra, por consiguiente, será tanto más santa cuanto más íntimamente esté unida a la acción litúrgica, ya sea expresando con mayor delicadeza la oración o fomentando la unanimidad, ya sea enriqueciendo con mayor solemnidad los ritos sagrados. Además, la Iglesia aprueba y admite en el culto divino
todas las formas de arte auténtico que estén adornadas de las debidas cualidades. Por tanto, el Sacrosanto Concilio, manteniendo las normas y preceptos de la tradición y disciplina eclesiástica, y atendiendo a la finalidad de la música sacra, que es la gloria de Dios y la santificación de los fieles, establece lo siguiente. La acción litúrgica reviste una forma más noble cuando los oficios divinos se celebran solemnemente con canto, y en ellos intervienen los ministros sagrados y el pueblo participa activamente. En cuanto a la lengua que debe usarse, cúmplase lo dispuesto en el artículo 36 que dice: Parágrafo 1. Se conservará el uso de la lengua latina en los ritos latinos, salvo derecho particular. Parágrafo 2. Sin embargo, como el uso de la lengua vulgar es muy útil para el pueblo en no pocas ocasiones, tanto en la misa como en la administración de los sacramentos y en otras partes de la liturgia, se le podrá dar mayor cabida, ante todo en las lecturas y moniciones, en algunas oraciones y cantos, conforme a las normas que acerca de esta materia se establecen para cada caso en los capítulos siguientes. Parágrafo 3. Supuesto el cumplimiento de estas normas, será de incumbencia de la competente autoridad eclesiástica territorial, de la que habla en el artículo 22, parágrafo 2, determinar si ha de usarse la lengua vernácula y en qué extensión. Estas decisiones tienen que ser aceptadas, es decir, confirmadas por la sede apostólica. Si hiciera falta, se consultará a los obispos de las regiones limítrofes de la misma lengua. Parágrafo 4. La traducción del texto latino a la lengua vernácula que ha de usarse en la liturgia debe ser aprobada por la competente autoridad eclesiástica territorial antes mencionada. En cuanto a la misa, el artículo 54 dice textualmente: en misas celebradas con asistencia del pueblo, puede darse el lugar debido a la lengua vernácula, principalmente en las lecturas y en la oración común, y según las circunstancias del lugar, también las partes que corresponden al pueblo, a tenor de la norma del artículo 36 de esta Constitución. Procúrese, sin embargo, que los fieles sean capaces también de recitar o cantar juntos en latín las partes del ordinario de la misa que les corresponden. Si en algún sitio parece oportuno un uso más amplio de la lengua vernácula, cúmplase lo prescrito en el artículo 40 de esta Constitución. En cuanto a los sacramentos, el artículo 63 dice textualmente que, como ciertamente el uso de la lengua vernácula puede ser muy útil para el pueblo en la administración de los sacramentos y de los sacramentales, debe dársele mayor cabida, conforme a las normas siguientes. Inciso A. En la administración de los sacramentos y sacramentales, se puede usar la lengua vernácula a tenor del artículo 36. Inciso B. Las competentes autoridades territoriales de que se habla en el artículo 22, parágrafo 2, de esta Constitución, preparen cuanto antes, de acuerdo con la nueva edición del ritual romano, rituales particulares acomodados a las necesidades de cada región, también en cuanto a la lengua, y una vez aceptados por la sede apostólica, empléense en las correspondientes regiones. En la redacción de estos rituales o particulares colecciones de ritos, no se omitan las instrucciones que en el ritual romano preceden a cada rito, tanto las pastorales de rúbrica como las que encierran una especial importancia comunitaria. En cuanto al oficio divino, el artículo 101 dice textualmente que, parágrafo 1, de acuerdo con la tradición secular del rito latino, en el oficio divino se ha de conservar para los clérigos la lengua latina.
Sin embargo, para aquellos clérigos para quienes el uso del latín significa grave obstáculo en el rezo digno del oficio, el ordinario puede conceder en cada caso particular el uso de una traducción vernácula según la norma del artículo 36. Parágrafo 2. El superior competente puede conceder a las monjas y también a los miembros, varones no clérigos o mujeres, de los institutos de estado de perfección, el uso de la lengua vernácula en el oficio divino, aun para la recitación coral, con tal que la versión esté aprobada. Parágrafo 3. Cualquier clérigo que obligado al oficio divino lo celebra en la lengua vernácula con un grupo de fieles o con aquellos a quienes se refiere el parágrafo 2, satisface su obligación siempre que la traducción esté aprobada. En María Visión queremos unirnos a los millones de personas que oran para sostener la misión de Cristo en su iglesia, ofreciendo cada día su vida a Dios y orando por las intenciones del Santo Padre. Las intenciones de oración para el mes de agosto son para que los refugiados, obligados a abandonar sus casas por causa de la violencia, sean acogidos con generosidad y sean respetados en sus derechos. Para que los cristianos en Oceanía anuncien con alegría la fe a todos los pueblos del continente. Forma parte de esta red mundial de oración por las intenciones mensuales del Papa. 15 días de oración. Día 3. Te pedimos para que la Iglesia defienda en todo momento la vida. Oremos por la vida, oremos por México. Un saludo también aquí a Margarita Gaitán Sistos, a Gisela Rocío Hernández, a Tania Martínez, a Roberto Graham, a Patricia de Ávila, a Mariluz Llamas, que también nos están viendo aquí en el programa, y a Jorge Olimpio Hernández. Un saludo muy afectuoso a todos ustedes. Seguimos con el programa sobre la música sagrada, la música sacra, y ya ven qué lineamientos tan precisos vienen en el documento, en este documento, Constitución para la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II, también en lo que se refiere a la utilización de la lengua latina y de la lengua vernácula, es decir, de la lengua popular, de la lengua vulgar, de la lengua del pueblo. El concilio de ninguna manera suprimió la lengua latina, nunca lo hizo eso, sino que
se fue adaptando, sobre todo en circunstancias, en misiones, en lugares alejados, donde es difícil la música, bueno, el canto gregoriano, que se entienda a la mejor, y también el idioma latín, pues que se fuera introduciendo en estos casos la lengua vernácula. Pero aquí el problema es que lo dice muy claro, que esto debe ser siempre aprobado por las autoridades legítimas correspondientes, según el artículo 2, el parágrafo 22, artículo 2. Entonces, aquí este 22, parágrafo 2, es muy importante porque dice que la autoridad legítima es la Asamblea de Obispos legítimamente constituida. Incluso pueden entrar obispos de algunas zonas limítrofes también, pero además, una vez que se autoriza esto, el uso de la lengua vernácula para el canto o para cualquier parte de la liturgia por esta asamblea legítimamente constituida, según viene en el artículo 22, parágrafo 2, creo que lo había dicho al revés, ¿verdad? En el artículo 22, parágrafo segundo, parágrafo 2, pues debe ser confirmada y aprobada esta decisión de los obispos por la sede apostólica, es decir, por el Papa también, o por la Santa Sede, debe ser confirmada y aprobada. Esto no solo en lo que se refiere al uso de la lengua vernácula, sino también a las traducciones en concreto de los rituales. Estos rituales siempre deben tener una unidad con el ritual romano, y además estos deben ser aprobados por esta autoridad legítimamente constituida y aprobados por la sede apostólica. Entonces, todo lo que va fuera de esos rituales que ya están establecidos, pues está en contra de lo que es lo establecido por la doctrina de la Iglesia Católica, por la autoridad que es el magisterio de la Iglesia Católica. Y por eso nosotros debemos evitarlos, así seamos sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, quien sea, un obispo. Lo mismo, los obispos deben estar muy al cuidado de todo esto. Aparte también tienen del uso de la lengua, las traducciones se tienen que autorizar y también los instrumentos que se utilizan, ¿sí? No se pueden utilizar cualquier tipo de instrumento, sino que tienen que ser instrumentos que realmente fomenten estas características, o sea, la solemnidad, la unanimidad, la delicadeza de la oración, que sean fieles a los textos, a la palabra, al sentido litúrgico. No puede ser cualquier cancioncita y tampoco conviene ni es correcto que estemos dando gritos o aullidos o chillidos o si no estamos preparados. Por eso insiste mucho el concilio en que debe haber una preparación musical y artística en todas las personas, principalmente en la Schola Cantorum, es decir, los que se dedican a la música, en donde además el órgano siempre debe ser un instrumento fundamental y el canto gregoriano, y después, claro, se da paso, ¿verdad?, sobre todo por los lugares tan alejados en donde las costumbres son distintas y todo, pero deben cumplir con ciertas normas, ciertas características para que realmente sea auténticamente sagrado y no un espectáculo ahí a veces incluso estruendoso, antisonante y que además distrae a todos y ya no tiene nada que ver ni con la sacralidad, ni con la solemnidad, ni absolutamente con nada. Vamos a ver este segundo material en donde vienen muy precisas estas normas para que ustedes lo escuchen directamente del concilio. Continuando con el análisis del capítulo 6 de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, que se refiere a la música sagrada, este continúa afirmando textualmente lo siguiente: consérvese y cultívese con sumo cuidado el tesoro de la música sacra. Foméntense diligentemente las Schola Cantorum, sobre todo en las iglesias catedrales. Los obispos y demás pastores de almas procuren cuidadosamente que en cualquier acción sagrada con canto, toda la comunidad de los fieles pueda aportar la participación activa que le corresponde a tenor de los artículos 28 y 30. Dese mucha importancia a la enseñanza y a la práctica musical en los seminarios,
en los noviciados de religiosos de ambos sexos y en las casas de estudios, así como también en los demás institutos y escuelas católicas. Para que se pueda impartir esta enseñanza, fórmense con esmero profesores encargados de la música sacra. Se recomienda además que según las circunstancias se erijan institutos superiores de música sacra. Dese también genuina educación litúrgica a los compositores y cantores, en particular a los niños. La Iglesia reconoce el canto gregoriano como el propio de la liturgia romana. En igualdad de circunstancias, por tanto, hay que darle el primer lugar en las acciones litúrgicas. Los demás géneros de música sacra, y en particular la polifonía, de ninguna manera han de excluirse en la celebración de los oficios divinos, con tal que respondan al espíritu de la acción litúrgica a tenor del artículo 30. Complétese la edición típica de los libros de canto gregoriano. Más aún, prepárese una edición más crítica de los libros ya editados después de la reforma de San Pío X. También conviene que se prepare una edición que contenga modos más sencillos para uso de las iglesias menores. Foméntese con empeño el canto religioso popular, de modo que en los ejercicios piadosos y sagrados y en las mismas acciones litúrgicas de acuerdo con las normas y prescripciones de las rúbricas, resuenen las voces de los fieles. Como en ciertas regiones, principalmente en las misiones, hay pueblos con tradición musical propia que tiene mucha importancia en su vida religiosa y social, dese a esta música la debida estima y el lugar correspondiente no solo al formar su sentido religioso, sino también al acomodar el culto a su idiosincrasia, a tenor de los artículos 39 y 40. Por esta razón, en la formación musical de los misioneros, procúrese cuidadosamente que dentro de lo posible puedan promover la música tradicional de sus pueblos, tanto en las escuelas como en las acciones sagradas. Téngase en gran estima en la Iglesia latina el órgano de tubos, como instrumento musical tradicional, cuyo sonido puede aportar un esplendor notable a las ceremonias eclesiásticas y levantar poderosamente las almas hacia Dios y hacia las realidades celestiales. En el culto divino se pueden admitir otros instrumentos a juicio y con el consentimiento de la autoridad eclesiástica territorial competente, a tenor de los artículos 22, parágrafo 2, 37 y 40, siempre que sean aptos o puedan adaptarse al uso sagrado, convengan a la dignidad del templo y contribuyan realmente a la edificación de los fieles. Los compositores verdaderamente cristianos deben sentirse llamados a cultivar la música sacra y a acrecentar su tesoro. Compongan obras que presenten las características de verdadera música sacra y que no solo puedan ser cantadas por las mayores schola cantorum, sino que también estén al alcance de los coros más modestos y fomenten la participación activa de toda la asamblea de los fieles. Los textos destinados al canto sagrado deben estar de acuerdo con la doctrina católica, más aún, deben tomarse principalmente de la Sagrada Escritura y de las fuentes litúrgicas. Aquí estoy ya recibiendo algunos comentarios. Bueno, un saludo a Cintia Solís desde El Salvador. Es la primera vez que nos mandan un mensaje de El Salvador. Qué bonito nombre de país. Y un saludo muy afectuoso. Que Dios los bendiga a nuestros hermanos del Salvador. Y bueno, aquí nos pregunta Fernando Tor. Dice,
Parece que hay un abismo entre lo que Roma prescribe en la liturgia y lo que en diferentes diócesis se enseña en algunos y muchos seminarios. Si a un sacerdote se le entrega un documento oficial del Vaticano sobre alguna cuestión litúrgica, ¿a quién deberá obedecer? ¿A su obispo que no le ha informado o ha autorizado algo novedoso, o a Roma? Bueno, hay una legislación particular, acuérdense, como por ejemplo lo que viene a tenor de estos artículos del 36 y de otros artículos posteriores al 36, en donde estas legislaciones locales ya fueron autorizadas. ¿Por quién? Por la autoridad competente, como lo acabamos de escuchar, según el artículo 22, parágrafo 2, que tiene que ser la Asamblea de Obispos legítimamente constituida y luego también pues aprobada por la Santa Sede. Entonces, cuando hay una legislación particular ya aprobada así, a quien tiene que obedecer es su legislación particular legítimamente aprobada. Y cuando no, entonces directamente a Roma. Pero, en directo o en indirecto, finalmente los que tienen la última palabra es Roma. Vamos a un corte y regresamos con más. Somos jóvenes de hoy, en busca de un mejor mañana, porque aquí nos preguntamos a diario sobre lo que pasa en el mundo, la sociedad y sobre todo nos hacemos esta pregunta: ¿qué onda con mi fe? Te esperamos los martes a las 8 p.m. hora del Centro de México con entrevistas, frases, videoblogs, noticias, música, corresponsales y mucho más. Te esperamos en ¿qué onda con mi fe? Aquí estoy recibiendo ya algunos comentarios también de Patricia Ávila. Dice, damos poca importancia entonces a la música. Pareciera que lo que cuenta es la intención, aunque cantes feo, no sepas tocar instrumentos. Esto no es correcto, obviamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en un acto solemne y sobre todo si es la Sagrada Misa o la Eucaristía, pues con mayor razón, aunque cualquier sacramento, todos los sacramentos son muy solemnes, son importantes y hay que prepararnos para ofrecerle lo mejor a Dios. No podemos estar ofreciendo cosas lo peor, ¿verdad? Por muy buenas intenciones que tengamos, porque pues sabemos muy bien que en la doctrina católica la intención no basta, ¿sí? Sí es bueno que tengamos intención, pero hay que obrar bien, o sea, hay que tener perfección. El cristiano debe exigirse lo perfecto en todo, porque tiene la gracia de Dios y las virtudes que Dios le da, y también dentro de las virtudes y la gracia, tanto de las virtudes naturales como de las sobrenaturales, está el arte natural y el arte sobrenatural. Entonces hay que hacer un esfuerzo y por eso el Concilio Vaticano II nos está invitando a que tengamos
una formación musical y no nada más los que se dedican a la música sagrada, a participar pues, en las acciones litúrgicas, colaborando, ¿verdad?, con su música, sino también a todos los fieles, ¿sí? Y sobre todo también a los ministros, a los obispos. El cristiano tiene que formarse en esto porque realmente es un gran patrimonio la música sagrada en la historia de la Iglesia. Y es una pena que en este deterioro social y cultural que estamos viviendo actualmente, que realmente es un momento de crisis en donde la escultura, la pintura y todo se ha venido realmente a deteriorar muchísimo, pues también nos encontremos expresiones de música sagrada verdaderamente pues tristes, ¿verdad? Muy deficientes, que no están bien elaboradas, que no están bien compuestas bueno, pues con una superficialidad, con falta de formación y además también muy mal ejecutadas, ¿sí? Malísimamente ejecutadas. Aquí también le mando un saludo a Hilario M., bueno, que también dice que ojalá, ¿verdad?, en su diócesis no se evitaran los aplausos para el coro al final de la misa. O sea, pareciera, en este caso me parece como que el espectáculo fuera el coro, y entonces la gente está esperando a que termine la función para entonces aplaudir, porque a lo mejor es muy bueno el coro, supongo que ha de serlo, ¿verdad? Pero no es propio hacer esto. Bueno, si fuera propio sería a lo mejor hasta que el sacerdote hubiera abandonado por completo el lugar y entonces el templo. Pero no es correcto tampoco los aplausos. Bueno, no vienen dentro de los rituales. Yo sé que hay que manifestar el cariño y el amor, pero en las cuestiones sagradas hay que mantener todo lo que dice fielmente los documentos oficiales de la Iglesia, los rituales, las rúbricas, etcétera. Todos estos apoyos que vamos teniendo. Bueno, tampoco hay que asustarnos tanto con esta crisis postconciliar, porque es como un huracán que pasa, un concilio. Así han sido los 21 concilios después del primer concilio de Jerusalén, pues en donde siempre ha habido un mar de confusión, de interpretaciones, y después viene el huracán, se hace el concilio, se aclara, después siguen todos interpretando mal, y al cabo de un tiempo se calman las aguas. Los tiempos en la Iglesia son lentos. ¿Por qué? Porque Dios es infinito, eterno, pero son perfectos. Y entonces, y siempre hay gente que escucha la voz del pastor. ¿Se acuérdense de aquellas palabras tan hermosísimas que nos dice Dios de las ovejas escuchan mi voz, yo las llamo y ellas me siguen? Siempre hay quienes escuchan la voz del pastor, están pendientes de los documentos oficiales, de lo que dice oficialmente el Papa cuando lo dice ex cátedra, de lo que tenemos en los documentos oficiales de la Iglesia, sobre todo para poderlo cumplir, cultivar, mantener y transmitir a las siguientes generaciones. Siempre hay esto. Entonces no hay que escandalizarnos tampoco. Y luego tratar con mucha caridad de pues esforzarnos por ayudar, colaborar, si somos músicos, si somos artistas, participar, más que criticar, ir y participar, colaborar, formarnos. Un artista que va a escribir o a componer sobre música sagrada, pues tiene que tener una formación teológica y filosófica enorme. Imagínense cuánta formación no ha de tener para poderlo expresar, como lo mismo que un pintor o que un escultor, o los que hacen a veces los altares. Vemos algunos altares, pues sí, a lo mejor con muy buena voluntad y todo, pero que son verdaderamente, pues que dejan mucho que desear, ¿sí? Y no porque sean diferentes costumbres o porque sean diferentes pueblos, porque ya lo dice el concilio que eso sí se puede, ¿verdad? Que se puede uno adaptar hasta cierto punto, pero siempre y cuando esto sea realmente sacro, solemne y autorizado por la autoridad competente. Pero como siempre este programa pues vuela el tiempo. Me ha dado mucho gusto estar con ustedes. A nombre de mis compañeros aquí en el estudio, de los camarógrafos, de los que están en cabina, les mando un saludo muy afectuoso. Muchas gracias por su atención.